Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir. Es una alegría recibirlos en una nueva fecha del Coliseo de Poesía. Hoy nos encontramos a hablar del oficio de la traducción con Ricardo Herrera, Daniela Camossi y Eleonora González Capria. Los voy a presentar para comenzar a cada uno de ellos y luego vamos a charlar un poquito. Ricardo Herrera nació en Buenos Aires en 1949, hizo estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero en lo que hace a la literatura es autodidacta. La traducción fue su escuela. Se educó como poeta traduciendo la poesía de Leopardi, Ungaretti y Montale. A partir de 1999, cuando comienza a dirigir la revista Hablar de Poesía, otros poetas solicitan su atención, entre los que cabe destacar a Bertolucci, Caproni y Giotti, también estos italianos. Sus maestros argentinos son Borges, Mastronardi y Molinari. Sobre todos ellos, tanto los italianos como los argentinos, Herrera ha escrito ensayos recogidos en varios libros de crítica literaria. El desarrollo de su lírica personal se extiende en el tiempo desde el año 1975 hasta el día de hoy. Eleonora González Capria es licenciada en Letras por la UBA y traductora literaria y científica por el Lenguas Vivas. Publicó el libro de poesía Revienta Caballos y traducciones del inglés y del italiano que incluyen a Catherine Mansfield, Franco Jara, Gianni Rodari, Francesca Manfredi, I.M. Delafield, Lydia Davis y muchas más. Es docente de traducción literaria, editora de la revista Hablar de Poesía desde hace más de 10 años y fue becaria de centros internacionales de traducción en Canadá, Gran Bretaña y Suiza. Actualmente trabaja en la traducción de los ensayos y los cuentos reunidos de Lydia Davis y en una versión anotada y prologada de una novela de Jane Austen para la editorial Eterna Cadencia. Daniela Camossi nació en 1969 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Entre sus libros de poemas más recientes se encuentran La brecha que existe entre los cuerpos, La posibilidad y Un ruido que insiste. Ha traducido, entre otras obras de poesía, Canción de cuna y otros poemas de Joseph Brodsky con Walter Casara, Donde sea que vaya y otros poemas de Muriel Rukeyser, La cúpula de cristal de Emily Lowell, Antecesoras, como parte del colectivo Medusa, y Soñar despierta de Emily Dickinson con Isadora Paolucci. Integra Abduciendo Ediciones, el proyecto editorial de la organización social transfeminista No Tan Distintes, Mujeres y LGBT+ en situación de calle, de la que es una de sus fundadoras. Coordina talleres de lectura, escritura y traducción de poesía. Muy bien, muchas gracias a los tres por estar acá. Es un placer contar con ustedes. Y bueno, a mí me gusta empezar por el comienzo, en general. Entonces, para arrancar, quería preguntarles cómo empieza este amor de la traducción literaria, cómo cada uno de ustedes empieza a traducir, cómo llegaron ahí, cuáles fueron esos primeros textos con los que se encontraron y decidieron traducir y por qué. Y si acaso recuerdan, era una de las tareas que les pedí, aquel primero o alguno de esos primeros poemas y por qué fue ese amor que sucedió que les generó el pasaje de lengua, si tienen ganas de contarnos por qué y de compartirlo con nosotros. Ricardo, ¿querés comenzar? Va a romper el hielo, Ricardo. Primero voy a explicar por qué italiano y no otro idioma. Por supuesto. Resulta que viví 2 años cuando era chico en Roma. Cumplí los 9 y los 10 años en Roma. Y bueno, teníamos una niñera con mi hermana. Una jovencita, que calculo que es el antecedente de mi gusto por la poesía italiana, y por el italiano, y por la cultura italiana, por la generosidad, la vitalidad, en fin, todas esas. Luego,
En los años en que empecé a intentar traducir el italiano, que por otro lado era algo que me superaba completamente, ¿no? Tanto por el idioma como por mi concepción de la poesía, que era demasiado, demasiado light. A ver, yo en ese momento creo que en la Argentina había gusto por la poesía italiana. O sea, Ungaretti, Montale, Pavese, eran nombres que circulaban. No había tampoco tantos libros. De Ungaretti recuerdo nada más que la antología de Alonso que sacó Fabril, lo mismo en el caso de Montale. Pavese tenía El trabajar cansa ya traducido por, no sé, alguien que desapareció del mapa, no me acuerdo ahora. Bueno, me compré, antes de decidirme a vivir a Córdoba, y me compré la Vita de un Uomo, la edición de Meridiani, o sea, el libro gordo de... Yo compré la cuarta edición, que era de mayo del 72. Y me acuerdo que cuando lo compré, pensé, digamos, es como recién salido, o sea, que estaría yo en el año 73, 74, porque en esa época había una librería italiana muy buena, no me acuerdo si por Córdoba o Corrientes llegando al Bajo, pero buena en serio. Imagínate que estaban estos libros, yo compré eso y compré la Bufera de Altro de Montale y los 2 tomos de Lambruzzi, el diccionario de la lengua italiana. Pero, bueno, me interesó Ungaretti, la traducción de Alonso no me entusiasmó, pero, a ver, Ungaretti es difícil de traducir y me atrajo por primero por la síntesis que supone toda su poesía, pocas palabras que van a fondo, o sea, eso me interesó. Era una época de bla bla, bueno, ahora también hay un bla bla, más o menos eso, y eso me interesó. Ahora bien, cuando me encontré con el libro en Córdoba, me di cuenta que me superaba ampliamente, sobre todo porque yo quería hacer una traducción rítmica, o sea, seguir el ritmo del original. Y en general con el italiano sucede que nos sobra una sílaba, más o menos. Algo así, ¿no? Una y media, una seguro. Bueno, entonces fue una tarea que me llevó mucho tiempo. O sea, la empecé alrededor de mediados de 70 y la habré terminado a mediados de los 80 o algo así. Publiqué, porque tampoco publiqué tanto de poesía de Ungaretti, si bien, no me acuerdo ahora, importantísimo para mí fue Leopardi. Con Leopardi me solté directamente, o sea, de golpe entré a andar en la silla de caballo, pero sí, la rima, todo eso se me daba con una facilidad tremenda. Y bueno, ese es un giro importante. Pero, sin embargo, como si te dijera 10 o 15 años después de esas primeras publicaciones, revisé las traducciones de Leopardi de Ungaretti, no me gustaron. Y hice una razzia y edité, digamos, lo que me parecía que estaba a punto, y ahora por esta convocatoria, releí esa selección y tampoco estoy de acuerdo. De modo que claramente la poesía es consustancial a la lengua y es una operación, en fin, que uno se marea o se confunde, cree que ha tocado el cielo, pero no, se dice a ras de tierra. Y bueno, después con Eleonora, cuando tomé la revista, hicimos muchas cosas, aún de lenguas que yo no sé, como el inglés. O sea, fui a colegios ingleses, tuve profesora particular, pero negado total. Pero hicimos cosas lindas. Prost y el otro era
Yates, esa estuvo buena. Sí, hubo cosas lindas. Y bueno, le paso el bochín a... ¿Dani? Sí. Dani. Que charlemos, así que cuando quieran tomar el micrófono, no que sea así, sino que podamos conversar. No, está bueno, me quedaba escuchándote cuando hablaste de los 9, 10 años porque yo no tuve una experiencia así de traducción con otro idioma, pero me recuerdo cuando cumplí 10 años y sentí que el mundo hacía un clic y que yo lo veía de otra manera en ese momento. Fue como una visión así muy extraña y creo que pasa algo a esa edad, no sé muy bien qué es. Así que puedo entender que vayas hasta ese punto de tu biografía para pensarte traductor. Yo creo que no voy a ahondar en los motivos psicológicos por los cuales soy traductora, pero asociando libremente me acordé de ese momento. Y después, bueno, también puede ser, ¿por qué no?, que a esa edad, con más fuerza, empecé a estudiar inglés y bueno, y después continué. Yo hice el traductorado público, así que mi inicio fue más bien técnico en el mundo de la traducción, pero apenas me recibí, me fui al taller literario de traducción literaria de Leandro Wolfson, que se llamaba, no sé si sigue, bueno, Leandro, El placer de traducir. Y ahí, el último texto que veíamos era un poema. Y dije, no puede ser, esto es lo que hay que hacer, hay que leer solo esto. Porque hay que andar con, como vos hablabas de la concisión, ¿no? No me acuerdo qué palabra usaste, la síntesis. ¿Por qué tanta verborragia si podemos hacer esta otra cosa? Y no me resultaba para nada difícil versificar, también una habilidad absolutamente, ¿no? Bueno, nos sirve para traducir. Y bueno, y para escribir poesía. Pero un poco ahí los orígenes, en mis 20 y tantos. Y el primer poema que traduje no lo recuerdo. Sé que mandé a la revista Idiomanía, que existía en esa época, una parte de Alicia en el País de las Maravillas y que me la publicaron. Me acuerdo que cambié de tercera a primera y yo estaba segura que no me lo iban a publicar porque era como un atrevimiento. Y me puse muy contenta cuando me publicaron ese primer parrafito. Y bueno, después podría compartir un poema que traduje con Walter de Brodsky que me gusta mucho y que no es un primer poema traducido seguramente, pero en esta construcción que hago ahora lo considero ¿por qué no?, un primer poema. Lo leo ahora, bueno. No, es 6 años después. Es el de... ¿Sabes qué? No sé si está en la primera edición ese. No sé si no lo agregamos en la segunda. Ah, porque con Walter publicamos en Hablar de Poesía estas versiones, algunas de estas versiones. 6 años después. Tanto hacía de la vida juntos que ahora, el 2 de enero, caía de vuelta martes. Y su ceja sorprendida se alzaba como un limpiaparabrisas en la lluvia, y su nostalgia empañada se despejó para mostrar el camino limpio que nos esperaba adelante. Tanto hacía de la vida juntos que otra vez una nieve perpetua empezó a caer. Por temor a que aguijonearan sus párpados, detuve los copos con mi mano, y ellos, simulando no creer en aquella devoción por sus ojos, se agitaron en mi palma como mariposas. Tan extraña se había vuelto toda novedad que los enredos del sueño ridiculizaban cualquier depresión que el analista interpretara, cuando mis labios soplaron la vela, los suyos aleteando desde mi hombro, buscaron unirse a los míos sin pensarlo un segundo. Tanto hacía de la vida juntos que aquellas rosas harapientas de papel ya no estaban, y un bosque entero de abedules había crecido junto a la pared, y por pura casualidad teníamos dinero. Y como lenguas sobre el mar por 30 días, el atardecer amenazó a Turquía con su furia. Tanto hacía de la vida juntos, sin libros, sin sillas ni muebles, solo aquella vieja cama,
que el triángulo antes de surgir había sido una perpendicular, la cabeza de algún conocido cerniéndose sobre dos puntos que se habían fusionado por amor. Tanto hacía de la vida juntos que ella y yo, con nuestras sombras unidas, habíamos compuesto una puerta doble, una puerta que aun si nos perdíamos en el trabajo o el descanso, siempre estaba cerrada, pero de algún modo sus hojas se rompieron y cruzamos hacia el futuro, hacia la noche. Hermoso. ¿Y tenés alguna emocionalidad particular con este poema? Vos decís, no fue el primero, pero fue uno que por alguna razón te marcó, ¿no? Sí, bueno, porque la traducción colaborativa también tiene esto de tener adentro, bueno, toda traducción, pero más aún creo si la hacemos con alguien más, las reuniones, las idas y vueltas con los versos, con cada decisión. Y hay algo que me conmueve de la forma, de la repetición y del lugar al que llega el poema. Y creo que fue una puerta también para mí, este primer libro que tradujimos con Walter, para poder después seguir traduciendo poesía, ¿no? Fue un primer paso, sí. ¿Y la elección de Brodsky fue de ustedes o fue un pedido de la editorial o fue una propuesta de ustedes? No, fue una decisión nuestra. Y bueno, y una decisión osada también porque tradujimos desde el inglés. Entonces acá está un tema que tiene que ver con, si bien mayoritariamente son sus últimos poemas, este que leí no, pero ya hay versiones en inglés que Brodsky ya había co-traducido o co-reescrito con amigos, traductores y escritores en Estados Unidos. Entonces, bueno, es interesante pensar también la cuestión borgiana quizás, de que viene primero, si el original o la traducción. Bueno, mi narrativa de origen es más cliché. Esa historia que nos contamos a nosotros, nosotras mismas, sobre cómo llegamos a un lugar, que al fin y al cabo es un relato. Este es el que me cuento a mí misma, que es que creo que necesariamente ser hija de una inmigrante italiana tuvo algo que ver con mi quehacer traductor. Mi mamá es nacida en Calabria, emigrada a la Argentina en los años 50 con toda su familia, y si se piensa en esa época no se hablaba italiano estándar, es decir, esas personas de mi familia que vinieron a Argentina hablaban una forma del italiano que ni siquiera es la que hoy conocemos por la RAI, ¿no? Hablaban calabrés. Así que esa lengua íntima, esa lengua materna me obligaba a mí a hacer traducciones constantemente. Yo jamás le dije abuelo a mi nonno era mi nonno, pero cuando salía al mundo tenía que decir mi abuelo Nicola. Y esos pequeños ejercicios que eran para mí ya incómodos, ¿no? Era una lengua que no permitía la llegada de extraños. De hecho, yo creo que un poco nuestro abandono del dialecto empezó a surgir en la medida en que empezaron a aparecer otros personajes monolingües en nuestra familia, un cuñado, una cuñada. Entonces empezábamos a retraducirnos y empezábamos a explicarnos y empezamos a cambiar el nombre de las cosas. Ya no les decíamos a los morrones como les decíamos a los morrones, ni a los pepinos como les decíamos a los pepinos. Y entonces había un pequeño ejercicio constante de traducción. Y después, en cuanto al camino más evidente, yo primero estudié letras, y cuando terminé letras dije, esto no me alcanza, hay algo más que yo quiero hacer con la literatura, además de leerla, de desmenuzarla, de ser crítica, de analizar. Y dije, bueno, hay un lugar para ejercer la literatura en la traducción literaria. Y ahí, bueno, me embarqué en mi segunda carrera, que fue la de traducción literaria y científica, que me hizo muy feliz, porque efectivamente es un camino muy hermoso para habitar la literatura. No, porque mis primeros poemas traducidos aparecieron en un blog, no sé si recuerdan esa vieja forma de las redes, que se llamaba, era anónimo, se llamaba Lo Elemental, ¿no? En una manera muy juvenil, autorreferencial.
Y entonces empecé a usar ese espacio que no era solamente de traducción, sino que era un espacio para hacer cualquier tipo de comentario literario, anécdota, y también publicaciones de traducciones. Y publiqué traducciones, recuerdo de, por ejemplo, Sylvia Plath. Estaba muy obsesionada con un poema de ella que se llama Insomniac, porque yo sufro, estoy hablando hace 20 años, yo sufro de insomnio crónico y ya en ese momento buscaba maneras de explicarme qué se sentía el insomnio para otras personas, quienes podían atravesar esa misma experiencia como yo. Publiqué poemas de Frank O'Hara, que después llegaron a la forma del libro, y hace un tiempo me pasó algo lindo, que una poeta me dijo, claro, yo recuerdo haber leído el primer poema de Frank O'Hara que leí en mi vida en un blog, eras vos, hubo un momento de identificación. Y ahí yo supe, porque como digo, era anónimo, que ella, claro, era una de estas personas y que había terminado siendo una poeta, digamos, y que había conocido a ese poeta por esas incursiones absolutamente inocentes de mi parte. También estaba obsesionada con Emily Dickinson, que acá Les Tres hemos traducido a Dickinson. Y después, bueno, llegué a hablar de poesía, donde si bien mi trabajo con la poesía fue también muy autodidacta, porque en la parte académica hay muy poco apoyo en cuanto a lo que es la lectura técnica de poesía, y encontré a Ricardo, que para mí es un gran maestro, y como bien dijo él, también ensayamos traducciones juntos, y hablar de poesía fue fundamental, porque lo primero que publiqué en Hablar de Poesía fueron traducciones de sonetos de una autora italiana del 1500, y yo todavía hoy me pregunto ¿qué revista hace tantos años le hubiese dado lugar a una chica para publicar traducciones de una poeta italiana del 1500? Creo que es solo Hablar de Poesía. Así que estoy muy en deuda con la revista, que es muy importante. ¿Querés, Ricardo, contarnos un poquito? Por supuesto. Voy a leer dos, son brevísimos. Dos poemas de amor. El amor es un tema, ¿no? Párate, lo tenía marcado. Lo tenía marcado y se me fue la marca. Primer amor. Perdón, ¿de qué? Ungaretti. Primo amore. Era una notte urbana, rossa e sulfurea era la poca luce, dove come da un muoversi d'ombra pareva salisse la forma. Era una notte affossa quando improvvisi vidi Sanne viola in una cela che fingeva pace. Da quella notte nuova ed infelice e dal fondo del mio sangue estraniato, schiavo loro mi fecero segreti. Mal leído, ¿no? Pésimo, pero bueno. La traducción. Después un breve comentario. Sí, perfecto, gracias. Primer amor. Era una noche urbana, azufrosa y rosada era la luz, donde, como gestada por la sombra, apareció la forma. Era una noche tórrida, cuando de pronto vi unos dientes lívidos en una axila que fingía paz. Desde esa noche nueva e infeliz, y en el abismo de mi sangre atónita, secretos me tomaron por esclavo. Este último verso, que en italiano es extraordinario, traducido no, schiavo loro mi fecero segreti, o sea, hay una diferencia sustancial entre secretos me tomaron por esclavo, que schiavo loro mi fecero, o sea, fue esclavizado por esos deseos, ¿no es cierto? Bueno, este es el primer amor. Y ahora... Lo intraducible, después vamos a hablar de eso. Y ahora voy a leer el último amor. O sea, se enamoró Ungaretti a los casi 80, o sea, tenía 52 más que Bruna Bianco, que es la destinataria de los poemas, que fue una relación que duró como 2 años, así epistolar, bueno, en fin, una relación hecha a partir de la renuncia, obviamente, ¿no es cierto? Pero era una admiradora, ella misma escribía, e incluso publicó el libro Ungaretti con los poemas de Bruna, o sea, se llama Diálogo el libro, y se alternan uno en redonda y el otro en cursiva,
Y este poema que voy a leer, que me encanta, y es de la primera época para mí como traductor, es uno de los últimos poemas de Ungaretti. O sea, es un poema que será del 68, 69, muere en el 70, a los 82 años. E ora famelica allora tua, amato, strappati il cuore, sai il suo sangue di sale e s'adagro e dolciastro essendo sangue, lo fanno tanti pianti, sempre di più saporito il tuo cuore, frutto di tanti pianti quel tuo cuore, strappatelo, mangiatelo, saziati. Es hora hambrienta la hora tuyo, loco, arráncate el corazón, sabe su sangre a sal y sabe agria, es casi empalagosa siendo sangre. Lo hacen tantos llantos, cada vez más sabroso a tu corazón. Fruto de tantos llantos ese tu corazón. Arráncatelo, cómetelo, sáciate. Hablaba Eleonora de hablar de poesía y no quiero salir de ahí del todo para no olvidarme. Quería preguntarte, Ricardo, bueno, ¿qué importancia tuvo para vos en tu oficio como traductor hablar de poesía y que nos cuentes un poco sobre el trabajo en traducción, específicamente en hablar de poesía, en donde estuviste tanto tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que no. Cuando me lo ofreció Tedesco al asunto creí que no lo iba a poder hacer. Más que yo vivía en Miramar, así que todo era. Y en aquella época. Claro, pero igual, o sea, logré ir tomando confianza con la cosa y bueno, después fuimos armando como un equipo con Leonora y Walter. Walter fue una pieza clave, digamos, en la zona crítica, porque era un tipo con coraje, o sea, decía lo que tenía que decir, y si no se animaba lo empujaba y se dejaba empujar. Y bueno, fue una experiencia muy buena, muy linda. Y por supuesto traduje mucha prosa en esa época, muchos ensayos de Lucy, incluso traduje un ruso del italiano, Jodasevich, que también lo editó Walter, Necrópolis. Sí, un gran libro. Después hicimos un Oden, no me acuerdo cómo se llamaba, figura, no sé qué. Sí, sí, exacto. Sí, no, porque tuvimos la idea con Schiavetta, que fue el último socio que tuve. Era un socio, digamos, sólido, ¿no? Y quisimos hacer una colección que se iba a llamar Hablar de Poesías, y sacamos. Pero hubo disenso entre los creadores, o sea, yo quería, digamos, encontrar algo nuevo. Y encontré algo nuevo, efectivamente. O sea, encontré a Carlos Rey, que es uno nuevo, a Franco Bordino, que es un chico de un talento extraordinario. Y Bernardo quería, bueno, Arturo Carrera, etc. Y eso ya estaba hecho, o sea, y bueno, saqué varios números, igual, sacamos varios libritos, así como suplementos de la colección. Claro, eran los cuadernos de hablar de poesía. Era una edición aparte, estas son las revistas, bueno, en una primera época y en la última época, pero además había salido una pequeña colección, que es a la que se refiere Ricardo, que eran los cuadernos de hablar de poesía y también libros de poetas. Claro, sí, eso fue lindo. El Oden fue lindo. Me permitió corregir mi primera versión de los 3 sonetos de otro tiempo, que logré hacerlo con todo, digamos, con métrica, o sea, y con rima. Y bastante cercanos al original, creo. Y bueno, no sé qué más decirte. Es tiempo pasado. Bien, para ir un poco al núcleo del asunto de la traducción,
Les quería preguntar, bueno, es una de esas preguntas que no tienen una respuesta, ¿no? Es como para que podamos conversar un poco en torno a eso, pero hablar del el tema de la forma, ¿no? ¿Dónde empieza la forma? ¿Dónde termina la forma? ¿Hay otra cosa por fuera de la forma? ¿Cómo se construye el sentido del poema, ¿no? ¿Qué piensan en torno a este tema? Forma, fondo, contenido. Mira, hacemos simple. Creo que es una cuestión rítmica lo que diferencia la prosa de la poesía. O sea, la poesía tiene un ritmo obligado, o no tan obligado, laxo si querés, pero tiene que tener un ritmo. La prosa tiene una elegancia propia también, o sea, no es que no sea musical. Hay prosa que es extraordinariamente convincente, a veces mucho más persuasiva que un poema. En fin, no conviene hacer. Mi idea es esta, todas las traducciones son buenas. O sea, una traducción, por ejemplo, la Divina Comedia, una edición crítica de Spagnoletti, por ejemplo, trae, pongamos, 3 tercinas, después viene en prosa, hecha en prosa en el texto, y después viene la nota crítica. O sea que queda muy claro ahí, ¿no es cierto?, hasta qué punto la prosa es mucho más comprensible. De hecho, cuando yo voy al taller de la lectura de Dantes, no llevo una traducción de Crespo, ni siquiera la de la misma, sino que llevo la de la Bach, que es en prosa. Porque si tengo que enredarme con el problema de porque el traductor se ve obligado, te doy un ejemplo. Leopardi dice dolce chiara e la notte senza vento. Cuando yo lo traduje, invertí, una noche sin viento, suave y clara. O sea, sigue siendo un endecasílabo. Incluso me permite hacer una crítica a Leopardi, porque yo digo dolce chiara e la notte, el senza vento, casi como que, ¿no? Que sobra. Pero bueno, Leopardi, intocable. Es un verso, es un escándalo de belleza ese verso, aparte. Bueno, ¿y dónde estaba? Me perdí. En la forma. Y bueno, es eso, el ritmo. Después están las formas canónicas, como puede ser el soneto, la copla. Quiero decir una copla por si acaso muera yo, porque nosotros los hombres hoy somos, mañana no. Una forma popular exquisita. Toda la poesía española tradicional, es anónima, es una belleza. Y bueno, después vienen las formas heredadas de Italia, ¿no es cierto?, que es lo que produjo el soneto, que invadió toda Europa. Hay una página muy cómica de Nabokov donde dice, habla del ejército de plumíferos escribiendo poemas de 14 versos. En fin, y no sé, a mí me interesó mucho la forma canónica, me interesó mucho. O sea, he escrito sonetos, y si bien al principio creí que era una cosa pasada, de hecho Borges ha escrito sonetos hasta el final. O sea, se hace difícil poner un contenido, digamos, que esté en las antípodas de una cosa tan rigurosa como el soneto, ¿no? Tenés que estar, de algún modo, a favor de la forma. Pero, por ejemplo, Vallejo, Trilce, casi todos los poemas tienen como fondo el soneto. De hecho, se han podido encontrar esos primeros pasos de Vallejo. Y son sonetos que los ha modificado, o les ha agregado un léxico más provocador, o, en fin. Yo me siento cómodo con la forma, me gusta. Y creo que es útil para avanzar cuando uno está... Igual, perdón, cuando hablo de las formas tampoco estoy pensando solamente en la métrica, ¿no? Digo, la forma en sí, digo, para ampliar un poco por ahí la conversación. Bueno, a mí me costaría pensar, honestamente, la forma fuera del metro. Digo, o sea, entiendo que la forma es una regularidad, o sea, el ritmo es una regularidad, y entonces siempre hay una relación con el metro, sea un metro, no me quiero poner técnica, sea un poema isosilábico o anisosilábico, pero si hay un trabajo con el ritmo implica una regularidad,
de un acento que cae en ciertas posiciones, depende del tipo de lengua con la que estemos trabajando, o una cantidad de sílabas que a su vez pueden o no tener acentos que caen en ciertas posiciones. Yo creo que el gran debate de fondo y forma es un debate posmoderno, que es un debate que es muy difícil de resolver en un momento en el cual incluso estos debates han atravesado la traducción de poesía argentina desde hace décadas, ¿no? Ring, ¿no? de boxeo, básicamente, donde están quienes entienden, por razones propias, que la poesía es principalmente imagen, y donde estamos quienes entendemos que si en la poesía, en su lengua de origen, hay forma, entendida como alguna medida, algún ritmo, eso idealmente tiene que aparecer en la traducción, porque no hay separación entre fondo y forma. Y bueno, yo que traduje autoras renacentistas, pienso, no hay diferenciación. O sea, leían con un laúd en la mano, literalmente. Componían piezas cantables, que eran poemas que se publicaban por escrito, pero eran piezas cantables. Entonces, esta diferenciación entre que podemos extraer el sentido de la forma, creo que es algo totalmente posmoderno, y que en realidad, para quienes en algún momento escribimos o traducimos con forma, el sentido va de la mano de la forma. Se piensa el sentido a través de la forma. Y la forma comunica también, ¿no? O sea, la forma es un sentido. Elegir escribir un soneto o no escribirlo, o escribir con un metro o no escribirlo, con una forma fija o una forma no fija, habla también de la decisión que uno toma frente a una tradición de la poesía. Entonces, se me hace a mí muy difícil separar el fondo y la forma. Creo que son las dos cosas en simultáneo. Es algo muy lindo de decir, es algo muy difícil de hacer, ¿no? No, estaba pensando, no sé si exactamente en eso, pero deslizándome un poco en términos de lo difícil que es, bueno, él que hemos coincidido en la especialización en traducción literaria, que ha sido mi profe de narrativa, lo hablábamos mucho ahí, en términos de toda la cuestión teórica sobre la traducción, y después la realidad de esto que vos de inicio planteaste como un oficio, como una práctica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas veces es muy interesante pensar que los principales textos teóricos, sobre todo hasta cierto punto, y lo siguen siendo, son los prólogos de los propios traductores, ¿no? No sé si existe algún libro, quizás ya exista, que compile muchos prólogos, ¿sí? Solo los prólogos de los traductores. Bueno, como una explicación. Hay un libro de Nuti que al menos recoge como texto fundamental para la traducción de poesía un texto de Ezra Pound sobre sus traducciones de Cavalcanti y demás, como claro, puesto como ese prólogo de Ezra Pound como una piedra, un hito en lo que es la reflexión sobre la traducción claro, de poesía. Bueno, si hay libros que son todos de colofones, ¿por qué no va a haber un libro? Y si no, lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la forma, me parece que sí, que no, cómo escindir la forma del fondo, pero también pienso que hay muchos desafíos y que hay muchas cuestiones que, bueno, si una traducción, por ejemplo, de algo que era medido en inglés, por dar un ejemplo, en su mayoría sí, no lo es en la traducción, esos prólogos de traductores suelen avisar. Entonces ese comentario suele ser bien interesante de leer como para reponer las decisiones traductoras que se toman, ¿no? Porque también es cierto que en la cultura de llegada hay tradiciones y hay formas de escribir poesía contemporáneas que quizás hacen que traducir una forma medida, de manera medida, no sea para muchos traductores una opción que tengan tan a mano. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Claro. Pero creo que como vos decías, en una radical política de la I, como dice una compañera mía en otro contexto, todo puede convivir. Y así como están las traducciones medidas, estarán las libres. Y también recuerdo esta idea de Ana Cristina César en su libro El método documental, cuando habla de la forma breve, del poema breve, y habla de esta
cuestión de lo inflacionario y lo sobreexplicativo que suele tener la traducción. Y, claro, explicado, el traductor que se ve en la obligación de tener que explicar todo, bueno, y el gran arrojo, ¿no? La gran valentía, el coraje, decías vos, que hay que tener también para decidir qué sacrificar, dice ella, en una palabra un poco, bueno. Vamos por todo, si lo vamos a decir, lo decimos, con todo dramatismo. Pero en esta búsqueda de la forma de la traducción, para que sea un poema que se pare por sí solo, hay, quizás no haya que llegar al extremo de pensar en sacrificio, pero sí decisiones que, bueno, con la cantidad de tiempo suficiente, como decía Ricardo, se sienten menos sacrificiales, porque el traductor con la suficiente cantidad de tiempo y esmero puede llegar a sentir que no está dejando sentido afuera. Claro, algo queda afuera, ¿no? Tal vez... Ahí volvió la idea del afuera, ¿no? Claro, la pregunta sería el traductor, la traductora, por supuesto. Llegado a determinado momento, decide qué puede quedar afuera de la forma, del sentido, de la música, de la rima, no sé. Sí, pero antes de olvidarme, Elena, no te olvides vos, por favor, lo que estabas por decir. Yo creo que hay en ese trabajo del traductor un momento donde no estás sintiendo que dejas algo afuera, sino que de tanto trabajar la materia, al menos te convences de que no lo hiciste. Después quizás años después relees y decís... Sí, estoy de acuerdo, bueno, con dos cosas. Primero, lo último que dijiste es fundamental. Y a mí a veces me pasa... Es terrible lo que voy a decir, pero voy a admitirlo. A veces me olvido del original y recuerdo mi traducción. Es algo aterrador, pero tanto trabajé en ese poema que en un momento se me desdibuja qué decía el original. Por suerte, creo que es un engaño que mi psiquis produce para que yo pueda decir, está terminada la traducción. Claro, y a veces incluso esto de qué dejar afuera viene dado por los tiempos, por la realidad de, bueno, hay que entregarlo. En ese sentido tan borgiano, o sea, no se termina la traducción como no se termina la escritura, se termina cuando alguien externo, sea un docente, un editor, un compañero, lo que sea, dice, bueno, ya está, se terminó acá. Y ahí, bueno, el sacrificio puede ser mayor del que una querría, es simplemente las circunstancias de la profesión, que nunca hay que olvidar, ¿no? Que también dan forma a nuestra tarea y nuestro trabajo. Y después lo que decía Dani, que también es muy importante, es que se puede convivir perfectamente entre quienes elegimos en la medida de lo posible traducir la forma y quienes no, pero es fundamental lo que ella dice, que es explicarlo, reconocerlo, comunicarlo en un prólogo, decir, bueno, esto era así y yo tomé esta decisión. Sobre todo si no es una edición bilingüe, ¿no? Si es una edición monolingüe y la persona que lee no tiene ninguna información más que la traducción sobre qué había antes. Así que esas eran las dos observaciones. En relación con la forma, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ha habido grandes escritores, grandes poetas, por ejemplo Virgilio, el autor de Fedra, ¿cómo se llama este francés? Racine, bueno, varios, Bange, entre nosotros, escribían en prosa primero y después versificaban. De hecho, la palabra versificar, que no tiene ningún prestigio, al contrario, es más atinada para definir al poeta que la palabra poeta. De hecho, Dante no usa la palabra poeta para referirse a sus coetáneos. Son versificadores para él. Él es el poeta, porque poeta implica que es inspirado. O sea, tenía la conexión con... claro, sí, exactamente. Sí. Porque la inspiración, la palabra, como lo dice, tiene que ver con el hálito vital. Pero ahí estaríamos separando la idea de versificación. No, es que van juntas. Llega un momento que te haces la mano en serio. O sea, lleva una vida, para mí, que soy medio... Pero sí... ¿Medio qué? Y lerdo. Ah, ok. Bueno, pero llega un momento que... Yo he notado, por ejemplo, en esta última década que no he traducido, pero que he escrito mucha poesía, que directamente escribo como me sale así tranquilamente. Como probablemente Hernández cuando escribió el Martín Fierro, que dicen que lo hizo en un mes, una cosa así, en una situación incómoda, ¿no? En un hotel. Indudablemente que hablaba en octosílabos, tranquilamente. Sí, como esa voz que va dictando, según sabemos, ¿no? No, bueno. ¿En qué escribís en el decasílabos?
En decasílabos, sí. Después, digamos, para hacer de formas menores, el problema es menor, porque, digamos, de 9 para abajo, los acentos no son tan importantes. O sea, a no ser que sea muy, muy riguroso, pero si no, de 9 para abajo no. Empiezan los problemas con el decasílabo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo con el decasílabo. Decasílabo, que es un ritmo muy complicado para hacer algo, es 2 breves y una larga. O sea, es el anapesto. La cláusula se llama anapesto, ¿no? Es la del himno nacional. Huid mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Fíjate que es libertad. Ahí cae la claro, es 2 suaves, libertad, libertad. Bueno, por ejemplo, Pavese, que muchos creen que sus poemas son narraciones, y lo traducen así nomás, tiene un ritmo precisamente anapéstico. Nada más que en vez de tener 3 cláusulas, tiene 4 cláusulas anapésticas. Es dificilísimo de traducir. Es inútil. Por eso se traduce como casi como una pero prosa en tantas tiene ocasiones. Su musicalidad el asunto, no es una prosa. O sea, está claro que es un narrador, Pavese, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, porque... Pero ese es otro asunto. Claro, pero de hecho, porque él en algún prólogo, en un prólogo largo que se llama El oficio de poeta, ahí dice que el ritmo es un ritmo suyo, tutto mío, ¿no es cierto? Hecho así cuando leía, cuando era chico, qué sé yo, cuentos, historias. Pero no es un ritmo tutto suyo, no, son arapestos. O sea, es el mismo ritmo que, por ejemplo, tiene el poema del arpa de Becker. Olvidada en el ángulo oscuro, del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Una estrofa que técnicamente llama la atención. El verbo aparece en la 4ª línea. Es una cosa a la latina, ¿no? Y ahí tenés el mismo ritmo del salón en el ángulo oscuro, es el mismo ritmo del himno nacional. Y uno pensaría que con ese ritmo, si te enterás que es del himno, no vas a poder hacer otra cosa. Pero no, fíjate si pueden hacer esta delicadeza de la penumbra. En fin. Y el mismo, te digo que lástima no tener algo de Pavese para mostrarte, porque es verdaderamente notable. Después de acá nos vamos todos a buscar textos de Pavese. Yo les quiero preguntar específicamente por el método. O sea, ¿cómo trabajan? Tienen que traducir un tema, una vez que está elegido el texto. Tengo que traducir esto. Bueno, hoy día, incorporando lo que es computadora, un ejemplar a, no sé, ¿cómo trabajan? Leen, escriben, y paralelamente después que me quería meter un poco con el tema de los traductores, ¿no? Google, DeepL, etcétera, etcétera, y sus implicancias en este oficio. Pero lo primero es eso, ¿cómo trabajan, el método que utilizan? Y también qué pasa cuando, ante esta sensación de que no alcanza tal vez ese método, ¿no? Para ir ahí a la idea de, ¿existe lo imposible de traducir, lo intraducible? Basta una ojeada para darme cuenta si puedo o no puedo montar el escenario, digamos. No sé, ¿a vos te pasa lo mismo? Yo siempre repito, y acá creo que hay estudiantes o ex estudiantes quizás de mi materia, que si yo pensara que traducir es imposible, sería una masoquista dedicándome a la traducción. Entonces mi principio es que todo es traducible, porque de hecho todo es traducible, y que lo único que pasa es que en algunos casos la negociación es más ardua y en otros es menos ardua. Sí, es para mí el problema. Claro, o sea, sí. Pero por supuesto que es un debate que seguimos dando todo el tiempo, pero realmente creo que sería muy triste dedicarse a hacer algo que es imposible. Entonces prefiero decir es traducible, todo es traducible. No, pero uno puede sentir que está frente al intraducible traduciendo. De golpe decir, bueno, no puedo seguir. Yo creo que sí sucede que a veces, si uno tiene la posibilidad de elegir qué va a traducir, puede reconocer, y que no necesariamente tiene que ver con qué tan bueno, pongamos, sea el texto original, sino qué tan bien va a quedar traducido.
¿no? ¿Qué tan traducible es? Entonces, sí creo que si estamos evaluando, si uno está mirando varios poemas y empieza a ensayar, de repente te das cuenta ya con un ojo bastante avesado de qué poema va a ser más sencillo de traer a nuestra lengua, ¿no? Eso sí, yo veo que hay como grados de traducibilidad. Sí, más sencillo, sobre todo... No, esto está bien. Sobre todo pensando en que esa lectura que estás haciendo tiene que ver con esta faceta de traducir, que es leer y dar a leer, ¿no? Entonces ahí, si tenemos la posibilidad de tener, estoy pensando en las cosas que hacemos con Medusa y las antologías que preparamos y en ese criterio que muchas veces nos cuesta poner en palabras, de por qué elegí estos 15 poemas de Browning para traducir y por qué no otros 15. Si nos leímos, no sé si toda la obra, pero prácticamente. Bueno, hay algo de lo que dice Leo, que es cierto criterio de traducibilidad, pero que tiene que ver también con este dar a leer. Que es, por ejemplo, si el texto está repleto de cápsulas culturales, de nombres propios, de rispideces que bueno, no es el único criterio, obviamente, a la hora de traducir, ¿no? Pero es uno que está ahí flotando. Muchas veces somos antologadoras, claro. Está todo junto, ¿no? Claro. Eso. Me escaparon a la pregunta por el método. El método. ¿Cómo es el momento de trabajo? Bueno, el método es, si soy prolija y fiel a Margaret Averbach, tengo que decir que leo todo el original primero, que es la famosa lectura instrumental. Pero sí, si es un poema, obviamente no hay problema con leerlo completo, pero volviendo a lo que decía antes, ¿no? La lectura. Y bueno, una lectura que se va a ampliar en términos de si tengo un encargo o no, o si yo misma me pongo las pautas. O en general, como decías, va a haber una editorial o va a haber una agencia. Yo ahora estoy traduciendo poemas para chicos con rima y con metro. Estamos allá. Y bueno, y todos los días hay que entregar 2 poemas. Entonces, bueno, es maravilloso porque venimos en estado de traducción poética a esta mesa y como oficio, como trabajo también, y es muy lindo y es para chicos, y la rima, y que no sea una rima tonta, y que, bueno, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque estoy describiendo cómo trabajo. Y me tengo que dar libertad, porque lo importante en estas traducciones es la forma, volviendo a lo que hablábamos antes. Entonces tengo cierto grado de libertad en términos del sentido, porque se está transmitiendo la idea de ritmo y la idea de aliteración y de procedimientos de construcción poética. Entonces, bueno, ese sería el método en ese caso. Si tengo que traducir un libro completo de una poeta, que es algo que estoy por empezar a hacer, bueno, es otro viaje, me fijo toda su obra, su biografía, si está inscripta en movimientos poéticos o no. En este caso es Rukeyser, así que la super conozco, y es una fiesta. Hice una antología y ahora por suerte voy a traducir su último libro, estoy muy contenta. Y bueno, y tiene algunos poemas que van a ser un desafío en términos de trasvase cultural, ¿no? De lo que pasaba en esa época, de lo que pasa ahora. Pero bueno, ahí nos lanzaremos. ¿Alguien más nos quiere contar su método? Yo no lo tengo. Lo sospeché desde un principio. Yo pensaba en esta pregunta sobre el método y pensando también en los poemas que estamos traduciendo ahora también con Dani. Ya voy pidiendo perdón a una de mis editoras que está acá porque hay uno que no lo voy a tener hoy, me parece. Y los plazos son así, muy tiranos. Y me pasó, por ejemplo, esta semana, tenía que traducir un poema también, bueno, esta cosa de la gran diferencia que también yo siempre retomo cuando hablo de qué se espera de los que traducimos poesía también. No es solo qué queremos hacer nosotros, sino qué se espera. Y en la poesía infantil se espera la forma, y se espera la rima, y se espera la sonoridad. Y en poesía para adultos, comillas, puede pasar que las discusiones sean totalmente otras. Bueno, tenía que traducir este poema sobre un camaleón
medio una adivinanza. Y me fui a dormir el primer día diciendo, no, esto es terrible, no voy a poder hacerlo. No, o sea, rima consonante, bueno, respetar una serie de, como decía Dani, recursos retóricos que tienen que estar ahí porque se tienen que evaluar, se tienen que aprender. Muchas veces hay ilustraciones, las ilustraciones también, muchas veces no siempre, claro, exacto, no hay nada que, o sea, el límite de las restricciones en la literatura infantil son enormes. Y cuando me fui a dormir, yo siempre tengo una libretita al lado de la mesa de luz y una pila de libros que estoy traduciendo. Lo había mirado y remirado y mirado y copiado en Word y puesto a doble columna mi traducción con el poema y todo. Y no, había intentado un par de cosas. Y cuando me fui a dormir estaba mirando una serie antes de irme a dormir, no sé, alguna serie absurda, ¿no? Alguna serie estadounidense sobre unas chicas que viven en algún lado en Nueva York, no sé, imaginen. Y dije, ya está, lo tengo. Y agarré la libretita y empecé a anotar. Se me armó el esquema de la rima, que es lo que es más difícil de resolver en la cabeza. Es decir, entendí cómo podía traducir 1 o 2 versos de manera tal que rimaran. Casi todas estas rimas de libros infantiles son empareados. Pareados quiere decir que riman de a 2. 2 riman, 2 riman. Al menos en la lengua inglesa eso es como casi el criterio universal. Y entendí que podía rimar tal palabra con tal otra y entonces todo se empieza a revelar. Y a mí no me gusta hablar de esto así porque parece como si fuera inspiración y no estoy hablando de inspiración. Es una rumiación. Es el trabajo que va... Exacto. Hay una rumiación. La poesía también tiene eso de que yo puedo estar en el colectivo o puedo estar incluso dando una clase y in the back of my mind, en el fondo, ahí en mi cerebro sigue trabajando sobre esto. Y de repente hay algo que lo dispara. Y cuando aparece una parte de la solución, lo otro se va resolviendo. Pero es una rumiación. Parece una inspiración. Pero no, es un proceso rápido o lento, según demande el encargo, de repensar y repensar. Y la traducción de poesía con forma y con rima tiene esta cosa además de que esto lo hablamos muchísimo en nuestra relación con Ricardo de años, como la restricción te obliga a ser más creativa. Como la restricción, que aterra por un lado, también te obliga a darle una vuelta, darle otra vuelta, traerlo para acá, traerlo para allá. Así que ese es mi método, al menos con poesía, rumiar. Quería preguntarles también sobre lo que mencionaba antes, los traductores, ¿no? ¿Qué piensan, qué experiencias tienen en relación a los traductores online? Bueno, hoy día hay muchísimas opciones en torno a la tecnología. Si es algo que les interesa, que han investigado, que lo trabajan completamente al margen de eso, y además, ¿qué piensan en relación al oficio y la aparición de todas estas herramientas? Están muy enojados. Si no les gusta, está next. No, son traducción automática. Pero no creo que eso sea un problema verdaderamente para el traductor, por lo menos para el que escribe poesía. Porque, digamos, la IA no me va a ayudar a traducir, a crear un poema. Digamos, un poema lo tengo que sacar de mi propio suplicio, digamos. La máquina no vive, yo sí. O sea, yo tengo un terror que la máquina no tiene, ni es infalible. Yo soy falible completamente. Y toda mi fragilidad va a ser lo que va a salir en el poema. No sé, para mí la máquina va por otro lado. Digamos, tiene una eficacia indudable. Pero no para esto, me parece que... ¿Nunca consultan? A ver qué opina. Yo durante mucho tiempo nunca, o sea, jamás usé ChatGPT. Esto es real, o sea, no miento para nada, jamás lo usé. En algunos casos sí, obviamente uno consulta y ve qué pasa. Lo que tiene es que si uno está traduciendo poesía, y pongamos que no está traduciendo poesía por una cuestión de trabajo, ¿por qué querría usar un instrumento tecnológico para hacer algo que me mueve a mí, ¿no? Si yo llevo a la traducción de un poema o al deseo de traducir un poema, muchas veces es porque quiero dar a leer, como decía Dani, quiero compartirlo con gente que quizás no lo puede leer en la lengua original,
o porque me quiero apropiar de ese poema, haciéndolo pasar por mi intelecto, por mi cuerpo, por mi lengua, por mi mano, por mis ojos. ¿Para qué ¿para qué usaría una herramienta que me va a privar de precisamente ese proceso estético, emotivo, que es traducir? Yo no digo como resolución, digo tal vez simple curiosidad, ¿no? Decir, bueno... Pero también para la literatura infantil puede ser útil, digamos, para la cuestión de buscar rimas, para ordenarle al cerebro que busque rimas. Bueno, realmente... Para mí termina siendo como un poema de Lugones donde se riman cosas absurdas, palabras rarísimas, no sé. Sí, eso sí uso, pero eso no es otra cosa, claro, es un diccionario. Creo que igual nos cuesta hablar porque estamos en un momento en el cual es muy difícil evaluar hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y hasta dónde nos va a afectar en esta nueva etapa, porque ya preexiste, por supuesto, pero en esta nueva etapa es tan incierto que creo que ni siquiera los que están trabajando con inteligencia artificial tienen pleno horizonte de a dónde va a llegar. Y sin duda nos está afectando nuestro trabajo. Sí. Yo digo algo cortito. El trabajo en general, más allá de la poesía, lo está afectando. Como está afectando muchos otros trabajos. Y pareciera que el futuro del traductor trabajador va a ser corregir traducciones automáticas. Había que decirlo y se dijo. En poesía la verdad es que no, estoy de acuerdo con que no tiene mucho sentido, salvo que utilicemos la herramienta para, no sé, para decirle que nos haga, no sé qué cosa, no se me ocurre un ejemplo, pero así como cualquier artista usa herramientas para crear, que sea una herramienta más a la que se recurra, pero que no va a seguir siendo siempre la traducción de alguien que usó esa herramienta, ¿no? Está la herramienta fundamental que es el diccionario, Claro, de rimas, de sinónimos, todo eso son nuestras máquinas. Claro. O sea, hay una frase de Mausner, un pensador austríaco, algo así, importante, que Borges cita un par de veces, donde dice que un diccionario de rimas es una máquina de pensar. Y efectivamente es cierto, digamos, que el que está obligado a rimar, o sea, yo estoy escribiendo un poema que ya se armó, suponete 2 cuartetas, estoy obligado, es inútil, o sea, la rima increíblemente te saca del pozo. O te lanza más allá, o de golpe creías que ibas para... Sí. De golpe creías que ibas a la esquina y no, vas para el otro lado. Ah. Esta idea de que los límites te dan No, más la posibilidades. claro, sí, es una obstáculo y simultáneamente puede ser salvadora también. Es salvadora. Para la creatividad particularmente. Porque, digamos, un poema sin musicalidad es un plomo. O sea, para mí tiene que distinguirse de la prosa. ¿Qué lugar ocupa la vida del autor o de la autora en el trabajo de traducción? Yo como traductora cumplo como 2 roles, como nos pasa a muchos y muchas, que es a veces elijo lo que traduzco y lo propongo y a veces se me encargan cosas. Y entonces eso cambia mucho la relación que yo tengo con la vida de esas personas que traduzco, porque si soy yo quien está proponiendo ese trabajo, entonces seguramente va a haber algo, y conociéndome a mí misma, algo del orden del rescate, algo del orden de sacar a la luz algún texto que está polvoso o olvidado o no reivindicado lo suficiente. Entonces, digamos, mis intervenciones como traductora muchas veces son voluntad de intervenir en el canon, ¿no? Y en ese sentido, quién es la persona que estoy traduciendo y en qué condiciones escribió y en qué condiciones publicó, es algo muy importante. Y qué operaciones hicieron sobre su obra, por ejemplo, en el caso de la poeta renacentista o en el caso de Katherine Mansfield, mi trabajo era volver a dar a leer autoras que en el caso de una era una edición manipulada por el marido y en el caso de otra
una figura manipulada por un descendiente de su amante, ¿no? Bueno, acá está muy claro lo que estoy haciendo, ¿no? Esas obras de mujeres manipuladas o vidas de mujeres manipuladas por figuras masculinas. Y entonces esas vidas son muy relevantes y esas condiciones de producción son muy relevantes. La relación que se da es una relación, en mi mente, casi de amistad. Yo tengo la sensación, y si le preguntan a mi pareja pobre, cada vez que viene a casa y yo le hablaba de Katherine Mansfield todos los días, como si Katherine Mansfield se sentara a la mesa con nosotros. En un momento ya él no sabía qué hacer, o sea, literalmente yo había entrado en una psicosis, o sea, prácticamente estuve 4 años investigando sobre Katherine Mansfield y sus cuadernos y traduciéndola. Ahora es bien distinto cuando, yo por ejemplo soy la traductora oficial de Lydia Davis está viva, no tengo ningún trato con ella, o sea, es un trato mediante agentes y mediante editores, y su vida es relevante, pero no es algo que me atraviesa al momento de traducir. No sé si se entiende más o menos. Vos hablabas de esta idea de intervenir el canon de algún modo, ¿no? Entonces, también me dispara la pregunta en torno a de qué modo una poética extranjera puede intervenir en su trabajo de traducción y de edición, obviamente, en el mapa de las poéticas locales, ¿no? ¿Cómo ustedes viven, cómo les parece que puede afectar o qué movimientos puede producir la inserción de nuevas voces y por qué unas y no otras? ¿Y cómo se da todo ese mapa, ¿no? Porque de pronto, bueno, todos leemos a, no sé, y por ahí ya no estoy hablando de clásicos, sino las voces que empiezan a aparecer. No quiero nombrar a ningún poeta, ninguna poeta en particular, se me vienen, pero digamos, ¿qué pasa cuando esas voces entran en el mapa de la poesía local? ¿Qué movimientos ustedes perciben que se genera con esas entradas? ¿Me explico? Bueno, brevemente, para mí lo que pasa es que se convierte en una obra literaria de nuestra literatura. Esto no estoy diciendo nada nuevo, pero produce ese efecto. Es una obra literaria más de nuestra constelación de obras en castellano. Nosotros ahora con Medusa estamos traduciendo una poeta viva, Cynthia Crayman, que tenemos la fortuna de poder intercambiar con ella, y hablamos mucho respecto de si se parece a alguna, cumplió 75 años ayer, si se parece a las poetas de su generación de aquí. Hay algunas cuestiones, pero es bien interesante pensar en qué se diferencia y en qué se parece, y creo que leerla y ponerla en esa red, también en la red, esto pasa, ¿no?, con la traducción, también en la red de las obras de su cultura. Está en las dos, y está de distinta manera, porque hicimos una selección, porque ella nos mandó inéditos, entonces va a salir publicado por primera vez un poema que nunca fue publicado en inglés o no aún. Entonces se generan este tipo también de trastoques temporales y espaciales que a mí es una de las cosas que me fascinan de la traducción, ese juego con el tiempo. Perdón, Rosana, ¿vos que la pregunta apunta a cómo se arma el canon? No, yo pregunto por el diálogo que puede generar en el mapa de la poesía local la introducción de una voz foránea, ¿no? ¿Qué movimiento puede llegar a generar? Y yo diría que, a no ser que tenga una campaña orquestada por un grupo de poder dentro de él, no hay ninguna posibilidad. O sea, si tenés el grupo de poder que va a empujar, sí. ¿Ninguna posibilidad de qué? Y de que sea oído, de que sea percibido directamente. O sea, a ver, hay gente que se dedica exclusivamente a eso, ¿no es cierto? Que no son ni poetas, ni grandes figuras, ni nada, pero son manipuladores en un punto, organizan.
hay que tener ideas, supongo, políticas muy firmes detrás de esto. Yo no tengo ese tipo de cosas, cero. Si no tenés, no sé cómo lo ves vos. O sea, es un momento en el cual el panorama literario es muy complejo. No sé si a esto te referías, Ricardo, pero hay grandes conglomerados que manejan una porción atendible del mundo editorial, donde tenemos como, pareciera que hay diversidad, y no hay diversidad, sino que son marcas A, B y C del mismo conglomerado editorial, y entonces es difícil quizás reacomodar las fichas cuando hay tanto peso en tal grupo que maneja todas estas editoriales y así. En general la poesía misma queda por fuera de Exacto. todo eso, ¿no? Por eso no estoy hablando yo del poder, estoy hablando de los circuitos de poesía que existen y que sí. Dentro de eso siempre está el que organiza, la feria que organiza, siempre son las mismas caras. No las quiero nombrar, pero Por favor, te lo pido. Todos sabemos quiénes son. Han dedicado su vida a eso, es increíble. Increíblemente estúpido de eso. O sea, les importa mucho más que... Son pocos. Esta pregunta tiene que ver de algún modo con la posibilidad también de que la experiencia de lo extranjero, a través de la traducción de una poética, pueda de algún modo atravesarnos, ¿no? No sé si me explico, estoy haciendo preguntas muy como... ¿Chicas? Creo que sí, te estás refiriendo a cómo se alberga lo otro. Sí. Me gusta esa versión de la pregunta. Le estoy robando a Berman, pero bueno. Los traductores somos grandes. Claro. Pero bueno. Y a Rambó. Este es todo un tema, porque nuevamente, que es muy fácil decir que mi traducción va a alojar, sin domesticar, por usar esa palabra, a falta de otra que no se me ocurre, lo extranjero, pero después a la hora de traducir, no sé si mi traducción no adapta, acomoda Esto se estudia bastante en términos de culturas que tienen distintas jerarquías, ¿no? Y cuando ella lo nombraba Benuti estudia eso, digamos. Cuando se traduce en Estados Unidos, que traducen mucho menos que nosotros, tienden a pasteurizar las traducciones y a acomodarlas al supuesto gusto al lector. Acá me parece que, un poco en relación a lo que hablábamos antes, hay como una especie de posibilidad, quizás utópica, quizás chiquita, quizás no pasa, infinitesimal, quizás no pasa nada con ese librito de pocos ejemplares de alguien que traduce a pulmón, en fin. Pero a lo que voy es que eso son como distintas, son como quizás dos niveles del tema. Una cosa es lo textual y otra cosa es esta otra operación, no sé si es la mejor palabra, pero este intento de traer lo extranjero a lo propio, ¿no? Es una posición ética también, ¿no? Sí, de concepción de la otredad. Claro, claro. Que hay que ver si en la práctica después podemos estar a la altura de eso que predicamos, ¿no? Pero vale intentarlo de buena fe, digamos. ¿Quiere agregar algo? Bueno, el tiempo es tirano, así que vamos a ir cerrando. Se nos da el don de la conversación. Felizmente. Qué mejor para estos tiempos. Quería cerrar con una lectura de, si son tan amables, original y traducción propia. Y si tienen ganas de contarnos por qué la lectura que van a hacer, por qué eligieron esa en particular, en el orden que gusten. ¿Por qué? Puede ser porque sí. Como la rosa, no sé por qué. Ok. Es el sentimiento del tiempo. Sí. Es un libro que tiene... Perdón, gracias. No. Un libro que tiene 100 años más o menos, ¿no? Sí, es del 30 y algo. 1930 y algo. Que Canto se llama el poema.
rivedo la tua bocca lenta, il mare le va incontro delle notti, e la cavalla delle reni in agonia caderti nelle mie braccia che cantavano, e riportarti un sonno al colorito e a nuove morti. E la crudele solitudine che in sé ciascuno scopre se ama, ora tomba infinita, da te mi divide per sempre, cara, lontana come in uno specchio. Bueno, disculpen mi italiano fragilísimo. Canto. Vuelvo a ver otra vez tu boca lenta, va a su encuentro el oleaje de la noche y la potranca de las ancas caer agonizando entre mis brazos que cantaban, reintegrando el reposo a la vivacidad y a nuevas muertes. Y la cruel soledad que cada uno en sí descubre si ama, ahora tumba infinita me aparta de tu lado para siempre, querida, lejos como en un espejo. Esta es una traducción que hicimos con Isadora Paulucci, que está ahí, para Mágicas Naranjas, de algunos poemas de Emily Dickinson. How happy is the little stone that rambles in the road alone and doesn't care about careers and exigencies, never fears, whose coat of elemental brown a passing universe put on, and independent as the sun, associates or basks alone, fulfilling absolute decree in casual simplicity. Qué contenta rueda esa piedrita por el camino sola, no le importa. ¿Qué va a hacer de su vida? No le teme a ninguna carrera ni exigencia. Su manta es el marrón elemental que le dio en su paso el universo, y tan independiente como el sol, brilla acompañada o brilla sola, y así cumple con la ley absoluta en su despreocupada sencillez. Yo elegí un poema de Gianni Rodari, que salió publicado hace unos cuantos años ya en Lo que leo, de la A a la Z. Gianni Rodari, porque lo amo, básicamente a Rodari, y porque quiero leer un poema que tenga todas estas cosas de las que estuvimos hablando, que tenga rima, que tenga ritmo, y porque Rodari reúne dos cosas que adoro, que es la literatura y el humor. Un tale di Macerata. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche però sono posti tranquilli, marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura, in cerca dei coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. E ancora lì che girava, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato. Un tipo de Macerata. A un tipo de Macerata conocí la vez pasada, amaestraba cocodrilos y les daba mermelada. Las Marcas, de todos modos, son lugares muy tranquilos, mermelada y por montones, pero cero cocodrilos. Aquel tipo iba de viaje por el campo y la montaña en busca de cocodrilos para demostrar su maña. Visitó Milán y Como, Lucca, Ferrara y Belluno, todos lugares hermosos, pero cocodrilos ni uno. Todavía busca empleo, viajando de lado en lado, aunque tiene un gran oficio, siempre está desocupado. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Los invitamos el miércoles 18 de junio a una mesa del Coliseo de Poesía en el que vamos a hablar sobre poesía y Malvinas. Así que va a ser un placer recibirlos. Muchas gracias.